¿verdad? Porque es un tema demasiado profundo, un tema que necesitamos la dirección y la guianza del Espíritu Santo, pero qué bueno que el Señor nos dejó las Escrituras, amén, y que podemos observar la vida de nuestro Señor y de nuestro Salvador y poder aprender tanto, porque el Señor dice en su palabra que es necesario que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto, y esto es Cristo Jesús, que nosotros cada día nos parezcamos más a Él. Entonces vamos a estar haciéndolo a través de los evangelios sinópticos, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, y vamos en este día a estar dando la introducción, primera parte. Usted tiene una hoja ahí con usted, que es una hoja de apoyo, y quiero decirle antes, mi amado, que mi primer objetivo, el objetivo ahí se lo puse, es que nosotros podamos observar la soberanía de Dios presentando el transcurso de la historia intertestamentaria hasta Cristo. Esto es el periodo entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero el deseo de nuestro corazón es que hoy podamos ver cómo Dios es soberano, cómo Dios está por encima de todas las cosas, como el Señor orquesta el transcurso de la historia, nada le toma por sorpresa. Yo le invito a usted, amado, a que abra su Biblia en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, y este es el texto bíblico que vamos a tenerlo como base para la exposición de esta noche, a pesar de que vamos a tomar otros textos bíblicos. Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando estemos ahí, amén. Introducción a la vida y las enseñanzas de Cristo, parte 1. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aleluya. Es importante, amados, que nosotros podamos ver y descansar en esta verdad. El apóstol Pablo, cuando observó y cuando se dio cuenta de cómo Dios, que es el orquestador de la historia, de cómo Dios había preparado un escenario completo para enviar a su Hijo, la forma en que el apóstol Pablo lo manifestó en Gálatas fue: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino ese tiempo exacto, Dios envió a su Hijo. La Biblia de las Américas dice: cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. En ese momento exacto, en ese mismo instante donde el tiempo estaba en su plenitud, donde la historia estaba en la plenitud. ¿La plenitud de qué? La plenitud de acuerdo a la mente de Dios. En el momento en que eso pasó, fue cuando Jesús, el Hijo de Dios, nació a través de una mujer, María. Amén. Entonces, el primer punto que vamos a observar en esta noche es que la preparación del mundo para la venida del Mesías, Jesús el Hijo de Dios, ocurrió Dios moviéndolo, y Él usó a algunos grupos, a diferentes reinados, y este es los judíos, diferentes grupos, los judíos, los persas, los griegos y los romanos. ¿Cómo esto en la historia secular, estamos hablando, cuando decimos los judíos, pues estamos hablando de Israel, el pueblo de Dios, pero cómo el Señor, utilizando a estos grupos, utilizando a los judíos, pero también utilizando a grupos o a reinados seculares como los persas, los griegos y los romanos, creó una atmósfera y un escenario que estaba adecuado para que Jesús naciera. Yo quiero que usted, amado, tenga en su mente una cosa, mientras nosotros vamos desarrollando la lección. Tenga en mente que Dios es soberano,
que nosotros pertenecemos y que nosotros servimos a un Dios que es soberano, que está por encima de todas las cosas, que nada lo toma por sorpresa y que es el autor de nuestra historia y el autor de la historia. A veces nosotros observamos cómo pasan diferentes cosas en medio nuestro y en ocasiones nos alarmamos, en ocasiones nos inquietamos, nos turbamos, pero nos olvidamos de que Dios está en control, de que Dios está en su trono y que todo lo que Él hace, lo hace con un propósito. Daniel capítulo 2, versículo 21, usted también lo tiene ahí. Alguien que me haga el favor y me lo lea. Daniel, me levanta la manito, Daniel capítulo 2, versículo 21. Ok, pero antes, vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 21. Aleluya. Gloria a Dios. Daniel capítulo 2, verso 21 dice: Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios y inteligencia a los inteligentes. Amén. Gracias, hermano Víctor. Él muda los tiempos y las edades, ¿qué? Quita reyes y pone reyes. Ese es nuestro Dios. Cristo, nuestro Salvador, no vino en un momento dado, porque sí. Cristo llegó el día que llegó bajo la soberana mano de Dios y no fue un accidente, no fue una casualidad, no fue que apareció el Hijo de Dios y bueno, no se sabía, Dios no sabía que ese era el momento, no fue nada accidental. Realmente Jesús vino en el momento exacto de la historia cuando Dios, nuestro Señor, el Dios soberano, había planificado, moviendo un escenario, acomodando todas las fichas en su lugar, había diseñado que Él viniera y naciera en medio nuestro. ¿Y cómo lo hizo Dios? Dios lo hizo haciendo marchar la historia secular con la historia del pueblo judío. Y entonces vamos a imaginarnos como una línea imaginaria. Vamos a tratar de crear en nuestra mente una línea imaginaria y pensemos, por una parte está el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y por otra parte está la historia secular marchando al mismo tiempo. Cuando la historia del pueblo de Dios va marchando de tal manera, ¿verdad? ¿Cómo pasa esto? Dios levanta, elige a un hombre, el patriarca Abraham, y de ese hombre elige una familia, y de esa familia forma una nación que es la nación de Israel, y esa nación la hace una nación selecta, escogida, separada, diseñada para los propósitos de Dios, y le da ciertos rangos y ciertas características que la hace diferente, y que han pasado los años, miles de años, desde que el Señor llama a este hombre y levanta esta nación, y vinieron diferentes reinos y vinieron diferentes reyes y pasaron diferentes circunstancias, pero en medio de todo, esa nación que Dios escogió con un propósito se pudo mantener como una nación separada, escogida. Pero vamos a ver que pasaron diferentes situaciones. Por otra parte, el mundo secular también iba avanzando. También iban posesionándose diferentes situaciones en la escena mundial. Y cuando esa historia que la está dirigiendo, ¿quién? Dios. Porque Dios no es Dios solamente dentro de la iglesia. Dios no es Dios que gobierna solamente a aquel que le ha recibido y le ha reconocido. Algo que el mundo no puede entender y que a veces nosotros como hijos de Dios nos cuesta analizar y entender profundamente en nuestra mente, es que tanto ese mundo secular como aquellos que Dios escoge, Dios está por encima de la historia y Él está dirigiendo
a sus propósitos, conforme a su voluntad, conforme a su propósito supremo, el plan que Él ya diseñó, esas dos historias. Cuando la historia del pueblo de Israel, tiene la línea imaginaria, ¿verdad? La línea imaginaria, está el pueblo de Israel aquí y está los reinos seculares acá. Cuando esa historia va en movimiento y aquí los reinos seculares van en movimiento, cuando se entrecruzaron en un momento de la historia, cuando se intersectaron en ese preciso momento, y cuando estamos hablando de que se intersectaron es que había una atmósfera, habían unas circunstancias, unas situaciones geopolíticas, unas situaciones geográficas y también de desarrollo que vamos a ver ahorita. En ese preciso instante es lo que dice Gálatas 4:4. En ese momento era el momento en que Dios había diseñado para que Jesús, su Hijo, hiciera su presentación en medio de un mundo caído que necesitaba ser redimido urgentemente. Amén. Eso nos da una idea de que realmente nosotros podemos descansar en que Dios controla los eventos de la historia y que nuestra historia es su historia. Así que si usted está dentro de la historia de Dios y si usted ha entrado a ser participante de ese movimiento, de ese escenario, usted es importante dentro del plan de redención de Dios para cumplir sus propósitos. Por eso cuando nosotros oramos debemos aprender a decir: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame tus planes, tus metas, tus sueños, porque Dios tiene un plan soberano y todo lo está moviendo para que ese plan se cumpla. Ahora yo tengo que alinear mi vida para poder subirme en esa línea en que Dios está moviendo todo y poder ser coparticipante con Él de las cosas que Él está haciendo. Amén. Pero ¿por qué Dios movió esta historia así? Yo quiero que por favor alguno de ustedes, mis amados, busque Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Y otra persona, no lo sabemos casi todo de memoria, Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Alguien dijo amén. Y Juan, capítulo 3, versículo 16, 17. Para la iglesia de Dios que no puede estar presente con nosotros en este momento por diferentes circunstancias, trabajo, o que se les presenta inconvenientes de trabajo, de labores, de los niños en casa, pues nosotros estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Por esa razón tratamos de que seamos edificados leyendo los versos bíblicos a través del micrófono. ¿eh? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. No todos a la vez. Aleluya. Señor los bendiga a todos en esta noche. Vamos a leer la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos para amor de vosotros. Por amor de nosotros, amén. Aleluya. Juan, capítulo 3, versículo 16, 17. Hermana Norma. Vamos a... Gloria a Jesús. Ese yo sé que no lo sabemos, ¿verdad? Pero qué lindo cuando lo podemos leer con todos los detalles.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nos envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Jesús. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero algo que leía nuestro hermano en el versículo 20 del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice, ya destinado, hablando de quién, yo le quiero leer el versículo 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria al Señor. Entonces nosotros estábamos pensando en esa línea imaginaria y diciendo cómo Dios, que es el orquestador de la historia, estaba moviendo y creando una atmósfera en la escena mundial para enviar a su Hijo. Pero ¿por qué Cristo tenía que nacer en medio nuestro? La razón de esto nos lleva solamente a una palabra, y es la cruz. Cristo vino en medio nuestro, el Hijo de Dios, aquel que era igual a Dios, que habitaba en la eternidad con el Padre, que era divino y es divino. Vino en medio nuestro no solamente para formar compañerismo con nosotros, no solamente para que nosotros pudiéramos conocerle, sino para pagar por nuestros pecados, para pagar una deuda que a nosotros nos era imposible pagar, que nosotros ya éramos dignos de muerte y éramos condenables todos, porque la palabra del Señor dice que no había justo siquiera uno. Entonces en ese momento Dios envía a su Hijo perdón de pecados. Entonces era necesario que Cristo viniera y fuera clavado en una cruz para que a través de ese sacrificio perfecto, como de un cordero sin mancha, toda la humanidad pudiera a través de su fe en Cristo recibir salvación. Y yo no sé si nosotros realmente podemos comprender este hecho, pero que el Señor nos ayude a estar completamente agradecidos por la cruz de Cristo. Él había preparado ese momento desde la historia pasada. Y entonces leíamos en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Pero decíamos en un comienzo que el Señor preparó ese escenario usando algunos grupos, y decíamos que el Señor usó a los judíos, usó a los medopersas, a los griegos y a los romanos, para poder crear un ambiente ideal de acuerdo al propósito de Dios para que Cristo naciera. Como a los judíos, como el Señor, vamos a observar, decíamos en un comienzo que el Señor escoge a un hombre, ¿verdad? Si nosotros leemos Mateo capítulo 1, versículo 1, dice la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está en los apuntes. Cuando presenta Mateo capítulo 1, versículo 1, dice que esa era la genealogía. ¿Por qué? Porque Mateo, lo vamos a ver también, fue escrito para el hombre judío, para el hombre religioso, para el pueblo de Dios. Entonces necesitaba comprobarle a esa nación de que Jesucristo realmente era quien él decía que él era, quien los profetas decían que él era, quien la palabra y la escritura decía quién era. Entonces les quería demostrar que era hijo, que era de la simiente de Abraham. Y desde el punto de vista religioso, ¿cómo el Señor preparó el escenario mundial? ¿Cuál fue la aportación importante para que los judíos fueran protagonistas importantes o especiales en esa escena, en ese escenario que el Señor está preparando, en ese escenario que el Señor está disponiendo para que cuando su Hijo naciera, todas las cosas que estaban aconteciendo en el mundo
obraran para bien conforme al propósito de Dios. Entonces dijimos que los judíos pues había sido un pueblo selecto, escogido. El Señor los llamó primero a ser un pueblo ¿qué? Separado. Y entonces vemos nosotros por las escrituras que Israel tuvo dos periodos. Uno de los periodos, de acuerdo al mandato de Dios, era un periodo de aislamiento. Primero el Señor le dijo a esta nación, a este pueblo, que fuera un pueblo celoso, que fuera un pueblo que guardaba la ley, que fuera un pueblo que celebraba ciertas fiestas para conmemorar al Dios al cual ellos servían. Y todo tenía un porqué. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? A veces tal vez usted se pone y lee la escritura y nosotros leemos la escritura y decimos, ¿cuántas exigencias para este pueblo? Era tan importante que ellos no se contaminaran, que no perdieran su esencia, que no perdieran su cultura, que no perdieran las celebraciones de los mandatos dados por Dios con el propósito de que fuera luz para las naciones. Pero Israel, en el punto geográfico en el cual se encontraba, estaba rodeado de naciones paganas. Entonces, el Señor les da una promesa, les da una palabra, les da un sistema de leyes y les dice que es necesario que ellos guarden esa ley, porque el deseo del corazón del Señor era que a través de Israel el mundo conociera a Dios, porque estaban en medio de naciones paganas. Entonces, a pesar de que pasaron diferentes situaciones, el Señor le da un sistema religioso de relación a Israel, y ese sistema es llamado el judaísmo. El judaísmo, ¿qué representó y qué representa? Al igual que el cristianismo, es el intento de Dios para llegar al hombre. Eso era el judaísmo. Las religiones paganas, esos pueblos que rodeaban a Israel, esos imperios y esas naciones, adoraban a muchos dioses y tenían costumbres paganas. Entonces, el Señor, estas religiones creaban un sistema de cosas para ese hombre llegar a Dios, como el hombre llega a Dios. Y cuando nosotros vemos muchas de las religiones donde Cristo no es el centro, es el intento del hombre de cómo yo puedo llegar a Dios, de cómo con mis propias buenas obras, con mis propias buenas intenciones, con mi bien portar, con las cosas que yo puedo hacer. Y con esto no quiero decir, y la palabra de Dios no quiere decir que nosotros como iglesia no tengamos que vivir separados, y que nosotros como iglesia no tengamos que buscar la santidad sin la cual el cristianismo debe ser así. Es Dios siempre. La historia de la Biblia, mi amado, no es el hombre buscando a Dios. No es que nosotros le buscamos. Usted y yo le amamos porque Él nos amó primero. Por esa razón le amamos. En respuesta de ese amor desbordante es que nosotros amamos al Señor. Entonces, en ese periodo de aislamiento que duró desde Abraham hasta Jeremías, ¿qué pasó cuando el profeta Jeremías se levantó? El profeta Jeremías se levanta y trae voz de Dios al pueblo diciéndole que si ellos no se arrepentían, porque eso era lo que pasaba con Israel, ¿verdad? Que se dejaba contaminar y se dejó contaminar de las demás naciones. No fue que Israel no pasó por esto, Israel pasó por esto. Se dejó contaminar de los demás pueblos. Y el Señor varias veces le dijo que era como que se prostituía, porque levantaba altares a otros dioses y se olvidaba de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces el Señor empezó a hablarle a la nación a través de sus profetas, y le habló a través del profeta Jeremías como el último profeta que el Señor trajo para hablar al pueblo, y le daba una voz de juicio. Si no se vuelven al Señor, si no se arrepienten de sus pecados, el Señor va a hacer que otros pueblos y que otras naciones, ustedes siendo una nación libre que pertenece a Dios, se los lleven cautivos. Entonces desde Abraham hasta Jeremías vino ese tiempo de aislamiento, pero producto del castigo de Dios, el Señor permite que venga para Israel un tiempo de dispersión. Y fue cuando vino a través del rey Nabucodonosor
el primer cautiverio, gracias, el primer cautiverio, donde la nación fue llevada a través de 3 deportaciones por diferentes reyes que Dios permitió. ¿Cómo pasó eso? ¿Eso fue casualidad? ¿Le tomó al Señor por sorpresa? No. Nosotros podemos ver que el Señor le dijo a la nación que si no se volvía, el Señor le da un sueño al rey Nabucodonosor, y en ese sueño el Señor le revela a este rey pagano lo que habría por venir, las cosas que sucederían, los reinos que se levantarían después de ese imperio. Pero hermana Ángela, ¿hacia dónde usted va con tanta historia y qué pasó? Vamos a que a pesar, o sea, Dios permite la dispersión, porque el plan de Dios nunca fue que Israel fuera una nación aislada y nunca el Señor eligió. Dios eligió a Israel con un propósito, y el propósito de Dios era que a través de esa nación el mundo le conociera. Las demás naciones, Dios levanta la iglesia con el propósito de que el mundo le conozca. Ese es el propósito de nosotros ser iglesia. Ese es el propósito de que Dios nos salvó. Dios nos salvó no para ser llaneros solitarios, ni los agentes secretos, ni Dios nos salvó para que nosotros fuéramos una luz que alumbrara en medio de las tinieblas. Dice el Señor en su palabra que no se toma una luz y se pone debajo de la mesa, sino que es para que alumbre a todos. O sea, que Dios te salvó a ti para que tú seas diferente, para que yo sea diferente. Y en medio de esa diferencia, la gente sepa que nosotros pertenecemos a un Dios poderoso, a un Dios soberano. En medio de esa situación, ellos se mantuvieron como un pueblo monoteísta. Dios quería quebrar el yugo de Israel y enseñarles a ellos a tener celo por Dios. Entonces, una de las formas en que Israel tuvo una aportación importante en el tiempo en que Jesús nace es que ellos seguían siendo un pueblo monoteísta, que quiere decir que ellos servían a un solo Dios, y ellos creían en la ley de Moisés, que era dada por Dios. Entonces, cuando Jesús nació, el mundo sabía del Dios de Israel y el mundo sabía del Mesías. ¿Por qué? ¿Cómo el mundo conocido supo eso? ¿Cómo ustedes creen? ¿Cómo podemos nosotros decir, si nosotros decimos en el momento en que el Hijo de Dios apareció en el escenario, creado esa atmósfera? Cuando decimos atmósfera, imagínense un escenario, ¿verdad? Y se crea un escenario y se ponen luces y se acomodan las cosas que necesitamos para que lo que va a suceder en ese escenario pueda llevarse a cabo. Si yo necesito un micrófono, pues tengo que adecuar un micrófono. Si necesito un atril, pues tengo que adecuarlo. Si necesito que la luz del fondo esté prendida, enfocada hacia tal área, pues tengo que preparar eso. Eso fue lo que hizo el Señor. Cuando nosotros decimos que creó una atmósfera, fue que el Señor tomó ese escenario y acomodó todas las fichas en su lugar, en su soberanía, para que cuando su Hijo naciera a través de una mujer y a través de la ley, como dice Gálatas 4:4, todo estuviera diseñado de tal manera que su propósito se llevara a cabo. Entonces Él dispersa a Israel. Piensen en eso. No perdamos en mente que estamos hablando que el Dios soberano creó una atmósfera. Entonces, este pueblo, Él dice, este pueblo se está contaminando. Este pueblo clama a mí, yo le respondo, yo lo rescato, yo le muestro mi soberanía, le di a beber el agua de la roca, el maná en el desierto, abrí el mar rojo, pero este pueblo sigue siendo un pueblo duro de servir. Entonces yo tengo que hacer algo con este pueblo, porque este pueblo yo lo he levantado con un propósito.
Entonces permite el Señor el cautiverio, 70 años de cautiverio dispersados por diferentes lugares, pero en medio de ese cautiverio, como ellos entendieron que necesitaban volverse a Dios, porque lo que dice Deuteronomio capítulo 28, estas son las bendiciones que les van a seguir si ustedes siguen al Señor, pero si no, estas van a ser las maldiciones. Y ellos comprenden, esto lo que nos está pasando fue porque fuimos un pueblo desobediente, vamos a volvernos a Dios. Y en medio de ese cautiverio el Señor quebró el yugo y los hizo un pueblo celoso, y estando dispersos y divididos, esos pueblos paganos conocieron de una u otra forma al Dios de Israel. Amén. Entonces, esa era una aportación. Ya el imperio babilónico conoció, nosotros lo podemos ver allí en Daniel, como Nabucodonosor reconoce al Dios de Daniel, como Ciro. Pero entonces, ¿qué pasa? Después el Señor permite que este imperio babilónico en un solo momento pase del escenario cuando le presenta los reinos futuros. Este reino es representado por la cabeza de oro, pasa y dice que después vendría otro reino que era representado por los brazos de la estatua, y es el imperio medo-persa. ¿Cómo Dios utilizó? Ya vimos cómo el Señor utilizó a los babilónicos y cómo hizo que Israel dejara de ser una nación aislada y fuera una nación dispersa para que otros escucharan del Dios de Israel. Ahora, cómo el Señor usa ese segundo imperio, que Él en su soberanía, esto nos tiene que hacer descansar a nosotros. Paréntesis. A veces suceden cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos y que a nosotros nos toman por sorpresa, ¿verdad? Pero nosotros ver a través de la historia y a través de la Biblia cómo Dios en su soberanía orquestó todo para cumplir con su propósito, y que nada le toma por sorpresa, nos tiene que ayudar a nosotros como iglesia a descansar. Que lo que yo no entiendo, Él lo entiende. Que lo que yo no comprendo, cómo esto sucede, cómo esto, qué forma tiene esto, el Dios soberano, si estamos en sus manos, todo lo está haciendo con un propósito. Todo tiene un propósito. El oro es probado en el fuego. Tenemos que pasar muchas veces por momentos difíciles. El Señor levanta el imperio medo-persa porque Él tenía en sus propósitos un plan retorno, ¿verdad? Él levanta a este imperio medo-persa allí en el año 400 antes de Cristo. Y en Isaías, si usted lo quiere buscar, lo voy a leer. Isaías capítulo 44 versículo 28. Serán echadas tus simientes. Esta profecía de Isaías nos muestra cómo Dios, el que orquesta la historia, dijo a través de su profeta que ese rey pagano era su pastor y que él cumplirá todos mis deseos, dice el Señor. Todo lo que yo quiero, Él lo va a hacer. Aleluya. Propósitos eternos, porque Él es un Dios que habita en la eternidad y que ve el final desde el principio. Aleluya. Entonces empieza el plan retorno y el Señor utiliza a ese rey Ciro. Viene el pueblo de Israel, está exiliado, pero el Señor dice: ahora mi pueblo tiene que regresar nuevamente a la nación, porque para que cuando mi hijo nazca, tiene que estar la nación nuevamente ahí, ¿verdad? Fue destruida la ciudad, fueron dispersados, pero en mi escenario, en mi historia, yo voy a enviar a mi hijo y la nación tiene que estar nuevamente en el lugar de donde yo la saqué. Entonces Él utiliza a algunos reyes paganos. Uno de ellos fue el rey Ciro de Persa, y él le dio un permiso a Zorobabel, que era un hombre del pueblo de Dios, para que hiciera el primer plan retorno de la nación de Israel. Después, otro rey de Persa, llamado Artajerjes, da nuevamente otro permiso para que ese pueblo no solamente regrese, sino para que sea reedificada la ciudad.
Y eso es lo que nosotros leemos en Nehemías, cuando el Señor empieza a través de Nehemías y de Esdras y de un grupo de hombres que levantó a reedificar a Jerusalén, a reedificar el templo. Y es hermosa la historia que nosotros leemos allí, pero ¿cómo tenía que ser la mano soberana del Señor para que un rey pagano comprendiera que ese pueblo que estaba esclavo, que estaba cautivo, tuviera que regresar? Les da permiso y entonces un grupo regresa a través de Esdras y otro grupo regresa a través del profeta, a través de Nehemías, un sacerdote. Y entonces regresa nuevamente, y así como el Señor los sacó en 3 exilios, hace que lleguen de nuevamente en 3 grupos. Es que el Señor es precioso. Entonces, una vez más, viendo esto, la línea imaginaria, vemos cómo es la historia secular y la historia del pueblo de Dios se van cruzando, ¿verdad? Para llegar al momento. ¿Qué más hace el Señor? El Señor utiliza también a los griegos. ¿Cómo utiliza el Señor a los griegos para ese escenario que dijimos? ¿Verdad? En el año 333 a.C., este imperio medo-persa pasa la historia y el Señor levanta a un hombre llamado Alejandro Magno. Hay un libro que es escrito por un historiador secular pero judío llamado Josefo, y en ese libro él documenta que Alejandro Magno decía que cada que él iba a salir a batallar a las guerras contra el imperio medo-persa, había un hombre que se le presentaba en sueño con vestiduras blancas, con cara de un dios, y que le daba las estrategias que él tenía que seguir para el avanzar. Un libro secular, pero que es utilizado y que apoya completamente lo que nosotros encontramos en las Escrituras, porque la palabra del Dios siempre va a dejar prueba, aunque no la necesita, ha dejado una prueba secular de que lo que Dios dice es veraz, es verídico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo Dios? Pero ¿por qué fue importante Alejandro Magno? Este hombre se levanta con un propósito. Él no solamente quería conquistar el mundo conocido en ese entonces, sino que él quería helenizar. ¿Qué quiere decir helenizar? El helenismo es una palabra que viene que quiere decir que él quería extender la civilización, su civilización, la civilización griega. O sea, él no solamente quería conquistar el territorio, él no estaba contento solamente con eso. Él quería conquistar el territorio, pero que ese pueblo conquistado aprendiera su cultura, aprendiera sus artes y aprendiera su lengua. La mentalidad de Alejandro Magno era un idioma para todos, una lengua para todos. Entonces, este hombre, todo lugar que conquistaba era obligación, el idioma griego, la cultura, que fueran helenizados. Cuando Alejandro II, el nombre no me acuerdo, no se lo voy a decir, para no decir lo que no es, como me enseñó el pastor. Este hombre dijo: es necesario que el Antiguo Testamento de los judíos, del pueblo hebreo, que ese Antiguo Testamento pues sea traducido. Si es un libro tan importante, si es un libro que se ha mantenido a través de la historia, pues vamos a traducirlo al griego. Y entonces creó una campaña donde se eligieron a 72 hombres escribas, eruditos de la palabra de Dios que conocían las Escrituras, y los enviaron allí a Egipto, y en un periodo de tiempo ellos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y esa versión fue la primera versión bíblica, no fue ni la Reina Valera, ni la versión King James,
La primera versión, la primera traducción bíblica de la Biblia fue la Septuaginta, así se llama. Cómo Dios, que nada le toma por sorpresa, quiso que cuando su hijo viniera, todos hablaran un idioma, aunque mantenían su lengua, porque el pueblo de Israel nunca perdió su idioma. Ellos seguían hablando en hebreo, ellos practicaban sus cultos en el templo en hebreo, cuando se reunían en las sinagogas en hebreo, pero tuvieron que esa nueva generación que nació en la diáspora, en esos lugares aislados, tuvieron que aprender el griego, porque era el idioma de todos, como el inglés hoy en día para las negociaciones internacionales. Entonces se traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego, y cuando nuestro Señor Jesucristo aparece en la escena, Él tomó muchos de los textos de la Septuaginta para predicarle al pueblo que lo escuchaba. Lo mismo hizo el apóstol Pablo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el último grupo fueron los romanos. Después de este imperio, ¿cuál fue el imperio que acabamos de nombrar? El imperio griego, muy bien. Después de este imperio, pues se levanta el imperio romano, que también estaba descrito en la estatua que vio el rey Nabucodonosor. Entonces se levanta este imperio en el año 63 antes de Cristo hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y cómo este imperio aportó para la llegada del Hijo de Dios. Ellos, por una parte, ellos desarrollaron un sistema de carreteras. Para el imperio romano era importante las negociaciones. Aunque ellos dominaron con un pie de hierro y ellos eran un imperio poderoso por su ejército y muchas veces ir de un lugar a otro fácilmente. Entonces ellos levantaron también un sistema de leyes, donde en cada lugar tenía que haber un gobernante, y debajo de ese gobernante tenía que haber alguien más. Lo que nosotros conocemos hoy en día en cuanto a gobierno viene del imperio romano, viene de ahí. Pero ¿qué fue importante? Ellos desarrollaron sistemas de carreteras. Era necesario que cuando viniera el Hijo de Dios y cuando Él levantara a los discípulos y llamara a sus apóstoles y les dejara la gran comisión, hubiera caminos, hubieran vías fáciles para que ese evangelio fluyera como fluyó, tanto que en los tiempos del apóstol Pablo decían: estos son los que han inundado el mundo con el evangelio. Todos los caminos. El apóstol Pablo no perdía tiempo. Un lugar donde no estuviera Cristo, ahí él quería ir y quería evangelizar. Sin el internet, sin los medios de comunicación, sin la tecnología que nosotros tenemos, literalmente él y los apóstoles llenaron el mundo antiguo del evangelio. Y también los romanos tenían una frase que para ellos era la pax con X romana. O sea, que era importante las buenas negociaciones, ¿no? Tener una buena negociación entre todos. Y entonces, debido a esto, no habían guerras. Como ellos tenían un ejército donde sometían a la gente, bajo ese ejército, pues se hacían las negociaciones de forma pacífica. Y básicamente se sometían, ¿verdad?, a este imperio, por ser un imperio tan organizado. Y entonces esto fue necesario porque el evangelio no se podía llevar en medio de guerras. Era necesario que hubiera una paz, aunque fuera una paz aparente, aunque fuera una paz de hombres, porque la paz verdadera, la única paz que puede transformar una vida es la paz que proviene, esa paz que el mundo no puede dar, ¿verdad? La paz que proviene del Señor. Pero si nosotros podemos también decir, aparte de que decíamos de que esto proveyó una vía fácil para que se llevara el evangelio de forma pacífica, y para las artes, la belleza de los griegos,
los pensamientos, se habían levantado hombres como Sócrates. Y nada de eso había satisfecho el corazón de ellos. Y entonces después viene la depravación del Imperio Romano, donde había una decadencia moral total. O sea que Dios, el Señor soberano, había permitido que el hombre estuviera en un momento de vacío absoluto, de necesidad absoluta de algo diferente. Y en ese momento, ese momento de decadencia, de vacío, donde la pax romana no satisfizo al hombre, Dios envió a su Hijo con un mensaje de vida, con un mensaje de salvación, con un mensaje que sigue transformando vidas, con un mensaje que sigue siendo la única forma de satisfacer el corazón de los seres humanos. Aunque la gente lo entienda o no, el único que puede traer paz a un corazón es Jesucristo. Por eso no podemos permitir que el enemigo nos engañe, haciéndonos pensar que tenemos que vivir una vida con depresiones, con tristezas, con guerras internas, porque pasamos tribulación. Sí, todos la pasamos, amado, pero esa tribulación tiene una respuesta. O sea, pasamos tristeza, nos entristecemos, pero cuando vamos a Cristo, cuando nosotros accedemos a ese camino que fue abierto para todos, a través del sacrificio de la cruz, donde todos podemos entrar libremente cuando queramos, en el momento que queramos, a su presencia y encontrar plenitud de gozo y delicias a su diestra. No puede, porque toda tristeza que dure más de un día no es de Dios. Y estoy hablando algo que quiera gobernar el corazón. El Señor vino a traer paz. Él vino a traer paz. Este silencio de Dios dispuso los corazones. Y por eso cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, surgía la pregunta: ¿eres tú Elías? ¿O es alguno de los profetas? ¿Por qué? Porque cuando se cierra el Antiguo Testamento, se cierra con la profecía de Malaquías. El profeta Malaquías fue el último profeta que habló. Y en ese momento en que el cielo habla a través del profeta Malaquías y le da una palabra a Israel, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Casi todas las Biblias, no sé la suya, pero casi todas las Biblias tienen una hoja en blanco después de Dios. No quiere decir que Dios se sienta en una silla y que el Señor se queda dormido y que el Señor dice: ni cuenta me doy de lo que le está pasando a este o de lo que le está pasando a aquella, porque me dormí. Eso es mi silencio. Tal vez ese es nuestro silencio, ¿verdad? Descansamos. Pero dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y avanzando en él dice: nunca duerme el que te guarda, el que guarda a Israel. El silencio de Dios, Dios puede seguir trabajando en medio del silencio. Cuando nosotros estemos experimentando silencio de Dios, recordemos que en esa etapa de silencio de 400 años, el Señor en silencio, aleluya, dispuso el escenario en ese silencio para darle a la humanidad el regalo más grandioso, más maravilloso, más sublime, el milagro más grande. A veces nosotros decimos: Señor, haz un milagro, pero el milagro más sublime
que el mundo conoció y conocerá alguna vez se llama Jesucristo. Y el Señor lo expuso y lo ejecutó y lo llevó a cabo, y Él pudo decir: consumado es, en una cruz. Era necesario que el Hijo de Dios viniese y muriese. Era el propósito, era el plan soberano de Dios. Ese es el milagro más grande que el mundo pudo recibir y podrá recibir alguna vez. Ese es el milagro más grande y más sublime que nosotros, mis amados, hemos podido experimentar. Por eso es que debemos levantar un cántico de gozo y decir: aún en medio de mi situación, aún en medio de mi silencio, aún en medio de mi circunstancia, Dios sigue trabajando. Dios se sigue moviendo. Y apareció con un mensaje para el pobre y desesperado. Y con esto los dejo. Ese mensaje está en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3. Se lo voy a leer. Dice: cuando aparece levantándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aleluya. Bienaventurados, con un mensaje de bienaventuranza, con un mensaje de gozo, con un mensaje de alegría, de esperanza. Aleluya, esa es la mejor palabra. Con un mensaje de esperanza. Aquí no ha terminado todo. Aquí es donde empezó. Aleluya. Y eso lo hizo Jesús, el Hijo de Dios. Y trataremos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible de a través de este año observar sus enseñanzas, observar la vida de el Hijo de Dios, del milagro más extraordinario que el mundo recibió, nuestro Señor y Salvador, en los próximos estudios. Dele un aplauso al Señor, amado, porque Él lo merece. Señor, te adoramos, mi Rey. Tú eres precioso, Jesús. Aleluya.